Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio de 1951 en Chicago, Illinois. Su padre, Robert Fitzgerald Williams, era un alto ejecutivo de la compañía Ford, y su madre, Lori McLaurin, había sido modelo. Su niñez transcurrió entre casas grandes, juguetes caros y una soledad profunda. Desde pequeño, Robin aprendió a usar el humor para llenar el silencio. Imitaba voces, creaba personajes, hacía reír a su madre, y con eso encontraba una pequeña salida a la timidez que lo acompañaba siempre. Cuando la familia se mudó a California, Robin comenzó a participar en obras escolares, y ahí encontró su verdadera vocación. Era inquieto, brillante y con una imaginación sin límites. Su talento lo llevó a la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, donde compartió clases con Christopher Reeve, quien más tarde se haría mundialmente famoso como Superman. Los dos formaron una amistad entrañable que duró toda la vida. Robin fue, de hecho, una de las primeras personas en visitar a Reeve en el hospital después del accidente que lo dejó paralizado, y logró hacerle reír cuando más lo necesitaba. Durante los años 70, Robin comenzó a hacerse un nombre como comediante de stand-up en los clubes de San Francisco y Los Ángeles. Quienes lo veían sobre el escenario decían que era un huracán humano. Hablaba sin parar, improvisaba, saltaba, imitaba, creaba personajes y cambiaba de voz a una velocidad asombrosa. Su mente era una tormenta de creatividad inagotable. Esa energía incontrolable lo llevó a la televisión, donde interpretó a Mork, un extraterrestre tierno y curioso, en la serie Mork y Mindy. Lo que empezó como un personaje secundario en Happy Days se convirtió en un fenómeno mundial. De la noche a la mañana, Robin Williams pasó de ser un comediante prometedor a una superestrella. Su carisma y capacidad para improvisar lo convirtieron en un ícono de la televisión de finales de los 70. Pero Robin no quería ser solo un payaso divertido. Quería demostrar que podía hacer algo más profundo, algo que tocara el alma. Su oportunidad llegó con el cine. En Good Morning, Vietnam, en 1987, interpretó a un irreverente locutor de radio que levantaba el ánimo de los soldados en plena guerra. Fue su primera nominación al Oscar. 2 años después, con Dead Poets Society, conquistó a todo el mundo con su papel del profesor John Keating, aquel que enseñaba a sus alumnos a aprovechar la vida con la frase Carpe diem, aprovecha el día. Durante los años 90, Robin vivió su época dorada. Nos hizo reír con Mrs. Doubtfire, nos conmovió en Patch Adams, y se volvió inmortal al prestar su voz al genio de Aladdin, un personaje tan vivo que ni los animadores podían seguirle el ritmo. Cada palabra, cada gesto, cada risa era una explosión de talento. En 1998, ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Good Will Hunting, donde interpretó a un terapeuta sabio y empático. Esa noche, Hollywood entero se puso de pie para aplaudirlo. Pero detrás de los aplausos, Robin libraba una guerra silenciosa. Desde joven había sufrido episodios de depresión y ansiedad, y durante los años 80 cayó en las garras de las sustancias y la bebida. Era tan energético y creativo en escena que nadie sospechaba lo mucho que le costaba estar en calma cuando bajaba del escenario. En 1982, la muerte de su amigo John Belushi, por sobredosis, lo sacudió profundamente. Robin había estado con él horas antes de su fallecimiento. Aquella tragedia lo hizo reflexionar y buscar ayuda. Logró mantenerse sobrio durante muchos años, pero las recaídas volverían tiempo después. A pesar de sus demonios, Robin Williams siguió trabajando incansablemente. Se convirtió en una figura querida por todas las generaciones. Los niños lo adoraban por Hook o Jumanji. Los adultos lo respetaban por Awakenings o Good Will Hunting. Parecía que lo tenía todo: fama, familia, amor del público. Pero su mundo interior era cada vez más oscuro. En su vida privada, se casó 3 veces y tuvo 3 hijos. Siempre fue un padre cariñoso, aunque muchas veces se sentía culpable por las ausencias que exigía su carrera. Además, sus divorcios lo afectaron tanto emocional como económicamente. Las separaciones y los acuerdos legales le hicieron perder buena parte de su fortuna.
lo que lo llevó a aceptar proyectos que no lo entusiasmaban, solo para mantenerse estable. En 2014, su salud comenzó a deteriorarse. Robin notaba que algo no iba bien. Tenía temblores, olvidos y cambios bruscos de humor. Al principio pensó que era un nuevo episodio de depresión, pero los médicos no daban con el diagnóstico exacto. Días antes de morir, apenas dormía, y le confesó a su esposa que sentía que se estaba volviendo loco. Poco después, se descubriría que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa del cerebro que provoca confusión, alucinaciones y pérdida de control motor. El 11 de agosto de 2014, el mundo se detuvo con la noticia de su fallecimiento. Robin Williams había decidido quitarse la vida en su casa de California. Tenía 63 años. Su muerte generó una ola de tristeza global. Miles de fans, colegas y amigos rindieron homenaje a su memoria, recordando no solo su talento, sino su generosidad y calidez humana. Su esposa, Susan Schneider, reveló meses después que Robin no sabía con certeza qué le pasaba, pero intuía que no podría seguir siendo él mismo. El hombre que hizo reír a millones no soportó la idea de perder su mente, su chispa, su esencia, y con ese dolor silencioso, se despidió del mundo. A pesar de su partida, su legado permanece más vivo que nunca. Robin Williams no fue solo un actor brillante, fue un espejo de la condición humana. Detrás de cada risa había una verdad. Detrás de cada gesto había empatía. Su talento trascendió generaciones, y su sensibilidad lo convirtió en una de las almas más queridas del cine moderno. Hoy, cada vez que vemos La Sociedad de los Poetas Muertos, Patch Adams o El genio de Aladín, no solo recordamos al actor, sino al hombre que nos enseñó que el humor puede ser una forma de amor, y que incluso los corazones más rotos pueden iluminar el mundo. Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia de raíces mixtas. Su padre, John William Christopher Ford, era actor ocasional y ejecutivo de publicidad con ascendencia irlandesa, mientras que su madre, Dorothy Needleman, provenía de una familia judía rusa y trabajó como actriz de radio. Esa combinación de culturas y personalidades marcó profundamente la visión del joven Harrison, quien desde pequeño mostró curiosidad, independencia y una mente práctica. Creció en un ambiente modesto, en un vecindario de clase media donde, según sus propias palabras, era un niño introvertido y soñador que prefería observar a participar. En su adolescencia, asistió a la Maine East High School en Park Ridge, Illinois, donde fue un estudiante promedio, más interesado en la mecánica y la lectura que en los deportes o las fiestas. Sin embargo, participó en los Boy Scouts, llegando al rango de Life Scout, lo cual, años después, se convertiría en un guiño simbólico en sus películas de Indiana Jones. Después de terminar la secundaria, ingresó a Ripon College, en Wisconsin, donde estudió filosofía y lengua inglesa. Fue en esa etapa donde, casi por casualidad, se acercó al teatro universitario para superar su timidez. Allí descubrió su talento natural para la interpretación y la conexión con el público. En 1964 decidió abandonar la universidad y mudarse a California con el sueño de convertirse en actor. Sin embargo, su llegada a Hollywood no fue sencilla. Durante años trabajó en empleos mal pagados, fue rechazado en múltiples audiciones y sobrevivió gracias a trabajos eventuales. En una época en la que los estudios controlaban la carrera de los actores, Ford se encontró encasillado en papeles menores o de galán sin carisma. Desilusionado con el sistema, decidió aprender carpintería para sostener a su familia. Irónicamente, esa habilidad le abriría las puertas del éxito. Mientras trabajaba como carpintero para remodelar oficinas y casas de celebridades, conoció a George Lucas, un joven director que años más tarde cambiaría su vida. Su primera aparición significativa en el cine llegó en 1973 con American Graffiti, dirigida por ese mismo George Lucas. Harrison interpretó a Bob Falfa, un rebelde fanático de las carreras de autos, y su actuación
llamó la atención por su naturalidad. Aunque la película fue un éxito, Ford volvió a su taller de carpintería hasta que Lucas lo volvió a llamar en 1976 para que hiciera pruebas de casting para un nuevo proyecto de ciencia ficción. Así nació Han Solo, el personaje que lo catapultó a la fama en Star Wars, A New Hope, 1977. Su mezcla de sarcasmo, valentía y encanto rebelde lo convirtió en el antihéroe más querido del cine. Lo curioso es que Ford no había sido parte del elenco inicial. Solo ayudaba a leer líneas para los actores en las audiciones. Pero su química con Carrie Fisher y Mark Hamill convenció a Lucas de que él era el indicado. El éxito de Star Wars fue tan abrumador que Harrison pasó de ser un desconocido a una estrella mundial. Su rostro se volvió sinónimo de aventura, y su estilo de actuar, contenido pero intenso, lo distinguió de otros actores de la época. Sin embargo, lejos de quedarse con un solo personaje, buscó nuevos desafíos. En 1981, volvió a brillar bajo la dirección de Steven Spielberg en Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, una película inspirada en los seriales de aventuras de los años 30. Con su sombrero, su látigo y su sonrisa irónica, Indiana Jones se convirtió en un icono cultural. Ese personaje representaba al héroe imperfecto, valiente pero vulnerable, capaz de reírse de sí mismo y enfrentarse a lo imposible. Ford aportó tanto realismo físico que insistía en hacer muchas de sus propias escenas de acción, incluso las más peligrosas. Durante los años 80 y 90, Harrison Ford fue uno de los actores más taquilleros del mundo. Alternó entre ciencia ficción, acción y drama, con una naturalidad admirable. En 1982 protagonizó Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, un filme de culto que marcó un antes y un después en el género. Aunque en su momento no fue un éxito comercial, con los años se convirtió en una obra maestra del cine futurista. En 1985 interpretó al detective John Book en Witness, Testigo en Peligro, una historia ambientada en una comunidad Amish que le valió su primera y única nominación al Oscar como mejor actor. En los 90, consolidó su imagen de héroe maduro con películas como El Fugitivo, 1993, Peligro Inminente, 1994, y Atrapado por su pasado. Su presencia en pantalla, su voz profunda y su mirada intensa le dieron una credibilidad única. Pese a su fama, Harrison siempre fue un hombre reservado. Se mantuvo alejado del espectáculo mediático y rara vez daba entrevistas. Su personalidad, descrita como seria pero con un humor seco, contrastaba con los personajes carismáticos que interpretaba. Tuvo 3 matrimonios, el primero con Mary Marquardt, con quien tuvo 2 hijos. El segundo con la guionista Melissa Mathison, madre de otros 2 hijos. Y finalmente, en 2010, se casó con la actriz Calista Flockhart, conocida por su papel en Ally McBeal, con quien mantiene una relación estable hasta la fecha. Fuera del cine, Ford ha cultivado una pasión poco común, la aviación. Es piloto certificado de aviones y helicópteros, y ha participado en misiones de rescate en zonas rurales, utilizando sus propias aeronaves. En más de una ocasión ha protagonizado incidentes aéreos que pusieron a prueba su sangre fría, logrando aterrizajes de emergencia que pudieron haber terminado en tragedia. También es un activista comprometido con la ecología. Desde 1991 es vicepresidente de Conservation International, una organización dedicada a la preservación ambiental. Su amor por la naturaleza lo llevó a vivir en un rancho en Jackson Hole, Wyoming, donde disfruta de la tranquilidad y el anonimato. Entre las curiosidades de su vida, una de las más conocidas es la cicatriz que lleva en la barbilla, resultado de un accidente automovilístico en sus años de juventud. Los directores solían incluir explicaciones para ella en sus películas. Por ejemplo, en Indiana Jones y la Última Cruzada, se dice que la obtuvo al intentar dominar el látigo. Otro dato interesante es que Ford nunca se consideró un actor natural. En entrevistas ha dicho que no le gusta la fama y que prefiere que su trabajo hable por él. De hecho, antes de aceptar un papel, suele involucrarse en la construcción del personaje, revisando guiones y aportando ideas, lo que a veces le ha valido enfrentamientos con directores. Su carrera se ha mantenido activa hasta la actualidad,
En 2015 regresó a la saga de Star Wars en El despertar de la fuerza, donde retomó su papel de Han Solo, provocando una ola de nostalgia entre los fanáticos. En 2023 volvió una vez más al personaje de Indiana Jones en El dial del destino, cerrando con emoción una etapa legendaria de su vida. Aunque ya pasa de los 80 años, sigue siendo símbolo de resistencia, disciplina y profesionalismo. Ese mismo año recibió homenajes en Cannes y en la entrega de los premios Emmy, donde fue nominado por su trabajo en la serie Shrinking, confirmando que su talento sigue vigente. Detrás de su imagen de héroe se esconde un hombre sencillo, reservado, amante de la carpintería, la aviación y el silencio. A diferencia de muchos actores, no busca la atención pública ni el glamour de las alfombras rojas. Ha dicho que su felicidad no está en la fama, sino en volar su avión sobre las montañas o pasar una tarde reparando algo en su taller. Sin embargo, su legado en el cine es indiscutible. Ha protagonizado algunas de las sagas más importantes de la historia y ha encarnado personajes que marcaron generaciones. Han Solo, Rick Deckard e Indiana Jones no son solo papeles, son parte del imaginario colectivo del siglo XX. Harrison Ford representa el espíritu del héroe clásico, pero también del hombre común que enfrenta la vida con valentía y humildad. Su carrera, construida a base de trabajo y perseverancia, demuestra que el éxito verdadero no llega por casualidad, sino por dedicación y carácter. Hoy, con más de medio siglo de trayectoria, su figura sigue imponiendo respeto y admiración. Pocos actores han logrado mantenerse vigentes durante tanto tiempo, y menos aún, con esa mezcla de carisma, fuerza y autenticidad. En cada mirada suya hay historia, experiencia y humanidad. Harrison Ford no solo es una leyenda del cine, sino también un ejemplo de constancia, talento y discreción. Un artista que, sin buscarlo, terminó grabando su nombre entre los más grandes de todos los tiempos. Mary Louise Streep, mejor conocida en todo el mundo como Meryl Streep, nació el 22 de junio de 1949 en la ciudad de Summit, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Desde muy pequeña mostró una inteligencia despierta, una curiosidad insaciable y una sensibilidad artística que la distinguía de los demás niños. Su padre, Harry William Streep Jr., era ejecutivo de una empresa farmacéutica y un hombre de carácter reservado, mientras que su madre, Mary Wilkinson, había sido modelo y pintora, una mujer creativa y sofisticada que siempre alentó la imaginación de su hija. En casa, Meryl creció en un ambiente cómodo, rodeada de libros, música y arte. Aunque su infancia fue tranquila, ella misma ha confesado que no era una niña popular y que a menudo se sentía fuera de lugar, razón por la cual aprendió a observar y a imitar a los demás, un hábito que más adelante se convertiría en la base de su talento como actriz. A los 12 años, comenzó a tomar clases de canto y llegó a soñar con convertirse en cantante de ópera, pero poco a poco se dio cuenta de que lo suyo era más la interpretación que la música. En la adolescencia, participó en obras escolares y desarrolló una gran seguridad sobre el escenario, aunque fuera de él, seguía siendo tímida. Estudió en el Vassar College, donde se graduó con honores en 1971. Luego continuó sus estudios en la prestigiosa Yale School of Drama, donde perfeccionó su técnica interpretativa y aprendió a dominar la voz, los acentos y la expresión corporal. En Yale, se hizo conocida por su dedicación y disciplina. Podía pasar horas practicando una escena o repitiendo una frase hasta lograr la entonación perfecta. Fue allí donde empezó a cultivar esa habilidad casi mágica de transformarse por completo en sus personajes. Tras graduarse, se trasladó a Nueva York y comenzó a actuar en teatro, trabajando en montajes clásicos y contemporáneos. Su talento era tan evidente que pronto llamó la atención de la crítica especializada. En 1975 debutó en Broadway y al año siguiente ganó un premio Obie por su actuación en A Memory of Two Mondays. Pero la vida tenía preparado para ella un golpe emocional que marcaría su destino. En esos años, conoció al actor John Cazale, recordado por sus papeles en El Padrino y Tarde de Perros. Se enamoraron profundamente y se convirtieron en inseparables. Sin embargo,
Casale fue diagnosticado con cáncer terminal, y Meryl lo acompañó hasta su último suspiro en 1978. Él murió con apenas 42 años, y esa pérdida la dejó devastada. Aún así, transformó su dolor en energía creativa, y decidió continuar su carrera con más fuerza que nunca. Ese mismo año debutó en el cine con un papel secundario en Julia, y luego participó en El Cazador, The Deer Hunter, donde interpretó a la prometida de un soldado traumatizado por la guerra de Vietnam. Su actuación fue tan honesta y conmovedora que obtuvo su primera nominación al Oscar. Apenas comenzaba y ya estaba en la mira de todos los directores importantes. En 1979 protagonizó Kramer vs. Kramer, junto a Dustin Hoffman, un drama sobre un matrimonio roto por la separación y la custodia de un hijo. Meryl le dio una profundidad inusual a su personaje, hasta el punto de que muchos críticos afirmaron que había robado la película. Ganó su primer Oscar como mejor actriz de reparto y se convirtió en una de las intérpretes más admiradas del momento. 2 años después, llegó su papel más difícil y legendario: La decisión de Sophie, 1982. Para interpretar a una mujer polaca sobreviviente de Auschwitz, Meryl aprendió polaco, alemán y trabajó con un entrenador lingüístico para perfeccionar el acento. La escena en la que debe elegir cuál de sus hijos vivirá es considerada una de las más desgarradoras de la historia del cine. Ella la filmó en una sola toma y después confesó que jamás podría volver a repetirla. Por ese trabajo ganó su segundo Oscar y consolidó su reputación como una actriz extraordinaria. Durante los años 80, Meryl Streep fue la reina indiscutible de Hollywood. Su talento y elegancia la convirtieron en símbolo de calidad y sensibilidad. En películas como Memorias de África, 1985, Entre dos amores y Plenty, demostró su versatilidad para adaptarse a cualquier época o cultura. A pesar de su fama, siempre mantuvo los pies en la tierra, evitando el mundo de los escándalos y las fiestas propias de la industria. Prefería pasar tiempo con su familia y elegir proyectos que tuvieran sentido artístico o emocional. En 1978, poco después de la muerte de Casale, conoció al escultor Don Gummer, con quien se casó ese mismo año. Su unión ha sido una de las más duraderas de Hollywood, aunque en 2023 se supo que estaban separados desde hacía varios años, pero seguían siendo buenos amigos. Juntos tuvieron 4 hijos: Henry, Mamie, Grace y Louisa. Mamie y Grace siguieron sus pasos y se convirtieron en actrices, mientras Henry es músico. Meryl siempre ha dicho que su mayor logro no son los premios, sino haber criado una familia unida en un mundo tan exigente. En la década de los 90, aunque siguió trabajando sin descanso, Hollywood comenzó a ofrecer menos papeles protagónicos a mujeres maduras. Sin embargo, Meryl desafió esas limitaciones y protagonizó Los puentes de Madison, 1995, dirigida por Clint Eastwood, una historia de amor imposible que se convirtió en un clásico romántico. La sutileza con la que interpretó a Francesca Johnson conmovió a millones de espectadores y reafirmó su lugar como una de las mejores actrices de todos los tiempos. El nuevo milenio la encontró con energía renovada. En 2006, sorprendió con El diablo viste a la moda, donde encarnó a Miranda Priestly, una mujer poderosa y temida en el mundo editorial. Su interpretación fue tan precisa y elegante que muchos creyeron que realmente había trabajado en la alta moda. Luego protagonizó Mamma Mía, donde mostró su faceta más alegre y musical, y más tarde, Duda, 2008, un intenso drama junto a Philip Seymour Hoffman. En 2011, volvió a hacer historia al interpretar a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro, papel que le dio su tercer Oscar. A lo largo de su carrera, Meryl Streep ha sido nominada al Oscar más de 20 veces, una cifra que ningún otro actor ha alcanzado. También ha ganado múltiples Globos de Oro, BAFTA y premios de la crítica internacional. Pero más allá de los trofeos, Meryl es admirada por su integridad, su humildad y su compromiso social. Ha sido defensora de los derechos de las mujeres,
promotora de la igualdad salarial en Hollywood, y una voz constante contra la injusticia y el abuso de poder. Entre sus curiosidades, se sabe que Meryl tiene un oído musical extraordinario que le permite reproducir acentos y tonos con precisión. Habla varios idiomas. Tiene una memoria prodigiosa para los guiones y una disciplina casi militar en su trabajo. Nunca llega tarde, nunca se queja y trata con respeto a todos en el set. No suele ver sus propias películas porque teme volverse autocrítica y prefiere enfocarse en el siguiente proyecto. En los últimos años, ha continuado activa tanto en cine como en televisión, participando en proyectos como Big Little Lies y Only Murders in the Building. En 2023, fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por su trayectoria y su contribución a la cultura mundial. A sus más de 70 años, Meryl sigue siendo un ejemplo de elegancia, inteligencia y talento. Hoy, su nombre se asocia con la perfección interpretativa. Cada papel suyo, desde la madre angustiada hasta la primera ministra británica o la chef alegre, se convierte en una clase magistral de actuación. Sin embargo, detrás del mito hay una mujer sencilla, amorosa y comprometida con la verdad. Meryl Streep no solo ha interpretado a personajes memorables, ha enseñado al mundo que la actuación puede ser una forma de arte capaz de tocar lo más profundo del alma humana. Y aunque lleva más de 5 décadas frente a las cámaras, sigue siendo esa joven de mirada intensa que un día soñó con emocionar al mundo a través del arte. Un sueño que no solo cumplió, sino que elevó a su máxima expresión.